La lluvia golpeaba con fuerza sobre el techo de tejas de la villa de San Vicente. Las calles de tierra se habían convertido en ríos de barro, y el olor a humedad llenaba el aire. A lo lejos, un grupo de personas se congregaba frente a la casa más antigua del pueblo. La multitud murmuraba y reía con un tono cruel que hacía que incluso el viento pareciera más frío. «¿Es verdad que la niña no ve nada?», preguntó alguien desde el borde del grupo, su voz cargada de incredulidad y burla. «Sí», respondió otro, con una sonrisa cruel. «Dicen que nació ciega, y su padre ni siquiera quiere hacerse cargo». Sobre un carrito de madera, cubierta con una manta desgastada, estaba Lucía. Sus ojos, nublados y opacos, no percibían la tormenta, ni las miradas hostiles, ni las risas que la señalaban como un error de la naturaleza. Pero sentía la tensión en el aire. Podía sentir el desprecio como cuchillos invisibles que rozaban su piel. Su madre, de pie junto al carro, temblaba mientras sostenía su mano. «Sé fuerte, mi hija», susurró con voz quebrada. «No dejes que te rompan antes de tiempo». En medio de la multitud, un hombre se destacó por su silencio. Alejandro Rivera, conocido por su reputación de honradez y fuerza interior, observaba la escena con ojos oscuros y penetrantes. Había regresado al pueblo después de años trabajando en la ciudad, y algo en aquella niña lo hizo detenerse. La injusticia lo golpeó con una fuerza que no podía ignorar. «Nadie la quiere porque no puede ver», murmuró un aldeano, con desprecio. «¿Quién querría cargar con una maldición así?». Alejandro respiró hondo, sintiendo la ira y la compasión mezclarse en su pecho. Entonces, con voz firme, avanzó entre los murmullos de la multitud. «Yo me haré cargo de ella», dijo, sin titubear. «Lucía vivirá bajo mi cuidado, con mi nombre y mi protección». El silencio fue inmediato. Luego, risas burlonas y exclamaciones llenaron la plaza. «Tú, un hombre solo. No sabes en lo que te estás metiendo». «No necesito que lo entiendan», respondió Alejandro, su mirada fija en la niña. «Ella merece amor y respeto, no burlas y desprecio». Sin esperar más, se acercó a Carrito y levantó a Lucía en sus brazos. Ella, sintiendo su calor y seguridad, dejó escapar un pequeño suspiro. Por primera vez, alguien no la miraba con lástima, sino con una determinación que le transmitía confianza. Mientras caminaban hacia el carruaje que los llevaría a la casa de Alejandro, la tormenta se intensificaba. Los truenos retumbaban como advertencias y los relámpagos iluminaban los rostros crueles de los aldeanos. Lucía, temblando, murmuró: «Tengo miedo». «Está bien», dijo Alejandro suavemente. «El miedo es natural, pero dentro de ti también hay coraje, y juntos vamos a descubrirlo». El camino hacia la mansión parecía interminable. La lluvia empapaba la ropa de ambos y el barro se pegaba a los zapatos, pero la seguridad que Alejandro le transmitía a Lucía parecía crear un pequeño refugio contra la tormenta. Ella no podía ver, pero podía sentir la fuerza de sus manos, la firmeza de su brazo alrededor de ella, la certeza de que no estaba sola. Cuando llegaron a la casa, el fuego en la chimenea los recibió con un calor que contrastaba con la noche gélida. Alejandro la colocó suavemente sobre una alfombra mullida frente al fuego y le cubrió los hombros con una manta cálida. «Estás en casa ahora», dijo, arrodillándose frente a ella. «Aquí nadie te hará daño. Nadie se burlará de ti. Yo te doy mi nombre, mi protección y mi familia. Aquí eres bienvenida». Lucía tocó la manta y el borde de la alfombra, sus dedos recorriendo cada textura. «¿Por qué tú?», preguntó con voz temblorosa. «Porque nadie debería ser juzgado por lo que no puede ver», dijo Alejandro con firmeza. «Tu valor no está en tus ojos, sino en tu corazón. Y yo veo un corazón fuerte y valiente». La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, y el rugido de los truenos hacía vibrar la casa. Alejandro sostuvo la mano de Lucía con fuerza, prometiendo en silencio que nadie la lastimaría mientras él estuviera cerca. Pero fuera de las puertas, la oscuridad ocultaba intenciones maliciosas. La noticia de que Alejandro había tomado a Lucía se había propagado rápidamente por el pueblo, y no todos estaban contentos. Entre las sombras, alguien observaba, con una mezcla de odio y codicia. «¿Crees que podrá protegerla?», preguntó una voz desde la penumbra. «Se equivoca si cree que esta niña puede vivir en paz», respondió otra, con un tono que helaba la sangre. «Lucía traerá problemas, y Alejandro descubrirá demasiado tarde que no hay escape de su destino». Dentro, Alejandro no podía percibir la amenaza, pero se sentía una tensión inusual en el aire.
La primera noche de Lucía en su nuevo hogar estaba lejos de ser segura. Mientras ella comenzaba a dormitar, aferrada a su mano, una sensación de inquietud recorrió la mansión. Un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Pasos pesados. Voz que resumable militia. Esa niña no pertenece aquí. El golpe en la puerta resonó como un trueno más dentro de la mansión. Alejandro se levantó de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza, y colocó a Lucía detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. La niña, asustada, se aferró a su brazo con fuerza. ¿Quién? ¿Quién es? Murmuró, su voz temblando. Alguien que no comprende lo que es el coraje, respondió Alejandro, mientras sus ojos recorrían la penumbra de la entrada. Con movimientos rápidos, abrió una pequeña ventana lateral y echó un vistazo al exterior. Entre la lluvia y la oscuridad, una figura se deslizaba entre los arbustos, observando la mansión con intensidad. «No te preocupes», dijo Alejandro en voz baja, más para sí mismo que para Lucía. «No entrarás, no mientras yo esté aquí». La figura afuera retrocedió un paso, y otra voz se unió a la primera, cargada de malicia. «Él no puede protegerla para siempre. Esa niña traerá desgracia». El miedo en los ojos de Lucía se mezclaba con una curiosidad que no podía controlar. Aunque no podía ver, podía percibir la amenaza en cada sombra, en cada sonido. Alejandro, consciente de su vulnerabilidad, tomó una decisión rápida. «Lucía, vamos al sótano. Allí estarás más segura», dijo, guiándola por un pasillo iluminado solo por la luz de fuego. Mientras descendían, los pasos pesados y las risas burlonas resonaban cada vez más cerca de la entrada principal. Alejandro podía sentir que el peligro no solo estaba afuera, también venía del corazón de aquellos que alguna vez consideró vecinos y amigos. «¿Por qué me odian?», preguntó Lucía, con la voz temblorosa. «Porque temen lo que no comprenden», respondió Alejandro. «Y tú eres más fuerte de lo que ellos creen». En el sótano, la calidez del fuego se mezclaba con el aroma a madera y tierra. Alejandro acomodó a Lucía en un rincón protegido, asegurándose de que estuviera segura y cómoda. «Estás a salvo aquí, por ahora», dijo, su mirada fija en la escalera que llevaba al piso superior. «Pero debemos estar preparados. No todos quieren ver que algo bueno exista en este mundo». Lucía, con sus manos explorando el espacio, comenzó a sentir la estructura del lugar, el calor del fuego y la solidez de las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo absoluto. Sintió un rayo de confianza. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Primero, debemos esperar, escuchar, y luego, actuar», respondió Alejandro. «No podemos luchar contra todo el odio del mundo, pero sí podemos proteger lo que es justo». Mientras la tormenta afuera continuaba, un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido de un murmullo que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. «Esta vez no escaparás», susurró la voz desde la penumbra. Alejandro respiró hondo y avanzó hacia la puerta, dejando a Lucía un momento atrás. La tensión era insoportable, cada fibra de su cuerpo lista para reaccionar. Cuando abrió la puerta, un grupo de aldeanos empapados por la lluvia lo miró con furia. «Devuélvenos la niña», gritó uno de ellos, empujando hacia adelante con violencia. «No tiene derecho a tenerla». «Ella no es un objeto para reclamar», replicó Alejandro con firmeza. «Es una niña con derechos, con valor, y no permitiré que su vida sea arruinada por la ignorancia y el miedo». La confrontación escaló rápidamente. Algunos intentaron empujarlo, otros lanzaron piedras que golpearon la puerta y las paredes cercanas. Alejandro se defendió con determinación, usando su fuerza para mantener a todos a distancia. Sin embargo, en medio del caos, un ladrido llamó su atención. Un perro, enorme y salvaje, surgió de la oscuridad, acercándose a los aldeanos que amenazaban con entrar. El perro no atacó a Alejandro en a Lucía. Atacó a los invasores, obligándolos a retroceder. La confusión permitió que Alejandro cerrara la puerta con fuerza y asegurara los pestillos. Respirando con dificultad, volvió al sótano. Lucía lo esperaba, con ojos húmedos y manos temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Sí», respondió él, «pero esto solo es el principio. No todos aceptarán que hayas encontrado un lugar donde ser valorada». Durante los días siguientes, la tensión no disminuyó. Alejandro enseñó a Lucía a escuchar el mundo más allá de la vista.
el crujido de la madera bajo los pies, la diferencia entre los pasos suaves y los apresurados, el cambio de tono en las voces que indicaba peligro o amabilidad. Cada día, Lucía se volvía más fuerte, más consciente de su entorno y más decidida a no dejarse intimidar. «Soy más fuerte de lo que pensaba», dijo una noche, mientras ambos observaban la lluvia desde la ventana del segundo piso. «Lo eres», afirmó Alejandro, «y muy pronto demostrarás que incluso la oscuridad no puede detener a alguien que tiene luz dentro». Pero no todos en el pueblo estaban dispuestos a aceptar la fortaleza de Lucía. Una noche, mientras la mansión estaba envuelta en un silencio tenso, una sombra cruzó el patio trasero. Era alguien que había estado observando durante días, esperando el momento perfecto. Esta figura tenía planes que iban más allá de simples amenazas. Buscaba aprovechar cualquier debilidad para separar a Alejandro de Lucía. El silencio se rompió con un sonido metálico. Algo se había movido en el pasillo que llevaba al sótano. Alejandro, alerta, tomó una antorcha y avanzó. Lucía lo siguió de cerca, sintiendo que algo terrible estaba por ocurrir. De repente, un golpe en la pared hizo que el fuego temblara. La figura desconocida estaba dentro de la casa. Alejandro respiró hondo, recordando que proteger a Lucía no era solo una cuestión de fuerza física, sino de astucia y valentía. «Lucía», susurró, «quédate atrás y confía en mí. Esta noche sabrás lo que significa luchar por alguien que amas». Un sonido de vidrio roto retumbó en la mansión, y la sombra apareció brevemente en la penumbra. Alejandro se lanzó hacia ella, pero la figura desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí una nota húmeda por la lluvia. Alejandro la tomó con manos firmes y la leyó. «Ella no sobrevivirá a este pueblo. Ni tú tampoco. Prepárate». El corazón de Alejandro se aceleró, pero no hubo miedo en su mirada, solo determinación. Lucía estaba a salvo por ahora, pero la amenaza era más real que nunca. «Esto apenas comienza», dijo, doblando la nota, «y no importa lo que hagan, nadie separará a nuestra familia». Lucía lo miró, sin poder ver, pero sintiendo la fuerza en sus palabras. Por primera vez, comprendió que su ceguera no era una debilidad. Era solo otra manera de aprender a enfrentar el mundo, de sentirlo, de sobrevivir y de crecer. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, la mansión permanecía envuelta en sombras, con secretos y peligros acechando en cada rincón. Alejandro y Lucía sabían que no podían bajar la guardia ni un segundo. Cada día sería una prueba de coraje, de amor y de resiliencia. Los días se sucedían con un silencio tenso que parecía aplastar la mansión. Alejandro se había vuelto más vigilante, más atento a cada sonido, cada sombra, cada respiración que no perteneciera a él o a Lucía. La niña, aunque todavía ciega, había aprendido a ver con sus otros sentidos. Podía reconocer la diferencia entre pasos familiares y pasos que anunciaban peligro. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de nubes grises, Lucía estaba sentada cerca de la chimenea, practicando la lectura en braille que Alejandro le había enseñado. «Estoy aprendiendo rápido», dijo ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro aunque no pudiera verla. «Y yo estoy orgulloso de ti», respondió Alejandro, observándola con una mezcla de admiración y preocupación. «Cada día que pasa, te vuelves más fuerte y más lista para enfrentar lo que venga». Pero fuera de la mansión, la amenaza seguía creciendo. La misteriosa figura que había aparecido la noche de la tormenta no se había rendido. Había vuelto, observando cada movimiento desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Esta vez, no era solo un aldeano cualquiera. Era alguien que conocía los secretos del pueblo y de Alejandro, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para separarlos. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo un manto de lluvia ligera, un ruido sutil despertó a Alejandro. Un crujido en el piso superior, apenas audible, lo hizo ponerse en alerta. «Lucía, quédate aquí», susurró, tomando una lámpara de aceite y avanzando hacia la escalera. Cada paso estaba calculado, cada respiración contenida. Pero cuando llegó al pasillo, encontró una ventana abierta. Las cortinas se agitaban con el viento, y en el alféizar había una nota empapada. Alejandro la tomó y leyó con rapidez. «Ella no es bienvenida. Esta es tu última advertencia. No puedes proteger lo que no es tuyo». Su mandíbula se tensó. Esta no era solo una amenaza. Era un desafío personal. Alguien había decidido atacar no solo a Lucía, sino también a él, cuestionando todo lo que había hecho para darle un hogar. De repente, un sonido de pasos apresurados resonó detrás de él.
Giró a tiempo para ver a un hombre encapuchado corriendo por el pasillo. Alejandro lo enfrentó con rapidez, bloqueando su camino. La lucha fue breve pero intensa. Alejandro era fuerte y ágil, y logró inmovilizar al intruso. «¿Quién eres?», exigió Alejandro, con voz firme. El hombre, jadeando, levantó la cabeza. «Solo hago lo que el pueblo quiere. Esa niña no debería existir aquí. Ella existe porque es fuerte, porque es valiente, porque merece vivir sin miedo», replicó Alejandro. «No la tocarás». Con un último esfuerzo, el hombre se liberó y huyó por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Alejandro sabía que esto no había terminado. La persona que enviaba a estos atacantes estaba observando, manipulando cada movimiento desde la sombra. Al regresar al salón, encontró a Lucía inquieta, aferrada a la alfombra. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, usando la palabra que había empezado a llamar Alejandro desde que lo aceptó como su protector. «Sí, mi valiente Lucía», dijo, agachándose para mirarla. «Pero debemos estar preparados. Esto es solo el comienzo. Alguien quiere separarnos, y no descansará hasta lograrlo». Lucía cerró los ojos por un momento, sintiendo el miedo mezclarse con una nueva determinación. «No me dejarán», murmuró. «No dejaré que nos separen». Alejandro sonrió, orgulloso. «Eso es mi niña. Nunca dejes que el miedo decida por ti». Los días siguientes fueron un entrenamiento silencioso. Alejandro enseñó a Lucía cómo moverse con seguridad por la mansión, cómo escuchar los pasos de alguien que se acercaba, cómo usar los objetos a su alrededor como apoyo. Lucía se convirtió en una guerrera silenciosa, una niña que podía sentir más allá de la vista, anticipando peligros y reaccionando con rapidez. Pero la amenaza no descansaba. Una noche, mientras la tormenta arreciaba, un grito cortó el aire. Lucía corrió hacia la fuente del sonido, guiada por su instinto. Alejandro la siguió, solo para encontrar una escena que lo dejó helado. La ventana del estudio estaba rota, y alguien había dejado una caja sobre el escritorio. Dentro, había fotos de Lucía, recortes de su vida, y un mensaje que no podía ser más aterrador. «Sabemos todo de ustedes, y si no nos obedecen, sufrirán las consecuencias». Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a Alejandro. «¿Por qué nos odian tanto?». «Porque el miedo hace que las personas hagan cosas terribles», respondió él, abrazándola con fuerza. «Pero no dejaremos que nos rompan. Juntos somos más fuertes que cualquier amenaza». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el viento silbaba como un lamento, Alejandro tomó una decisión. No podían quedarse a la defensiva para siempre. Tenían que enfrentar a quienes querían destruirlos, exponer la injusticia y demostrar que la bondad y la valentía podían vencer al odio. «Lucía», dijo con voz firme, «mañana daremos el primer paso. No solo protegeremos lo que es nuestro, sino que haremos que el pueblo vea la verdad. Nadie tiene derecho a decidir tu destino». Lucía asintió, sintiendo que algo poderoso despertaba dentro de ella. Por primera vez, la ceguera ya no parecía una limitación. Era una fuerza, un arma contra la ignorancia y la crueldad. Pero mientras ambos se preparaban para enfrentar el desafío que se acercaba, la misteriosa figura que había estado manipulando los eventos desde las sombras observaba cada movimiento. Sus ojos brillaban con una malicia que prometía que la batalla final sería más peligrosa de lo que Alejandro y Lucía podían imaginar. En lo profundo del bosque, alguien sonrió, sabiendo que la próxima jugada pondría a prueba todo lo que Alejandro había enseñado a Lucía y su vínculo inquebrantable. El amanecer llegó gris y silencioso sobre la villa de San Vicente. Las nubes aún cargaban la lluvia de la tormenta pasada, y el aire olía a tierra mojada y a tensión. Alejandro y Lucía se encontraban en la sala principal de la mansión, revisando los preparativos para el día que sabían sería decisivo. «Lucía, recuerda», dijo Alejandro, arrodillándose para mirarla a los ojos, «todo lo que has aprendido, cada sonido, cada instinto, hoy lo usaremos, no solo para protegernos, sino para demostrar la verdad». Lucía asintió, con una calma que había crecido en ella durante semanas de entrenamiento y miedo. Ya no era la niña temerosa que había llegado al pueblo, ahora era una joven valiente, capaz de sentir el mundo más allá de la vista. «Estoy lista», susurró, apretando su mano en la de Alejandro. Desde la distancia, el pueblo observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo.
La noticia de la valentía de Alejandro y la niña que habían intentado menospreciar había comenzado a propagarse, y algunos comenzaron a preguntarse si realmente había justicia en el mundo. Pero los más hostiles aún se escondían, preparados para impedir que Lucía y Alejandro mostraran su verdad. La figura que había acechado desde las sombras se acercó a la mansión, finalmente revelando su identidad. Era don Emiliano, un hombre influyente del pueblo, acostumbrado a imponer miedo y control sobre todos los que lo rodeaban. Sus ojos, llenos de rencor, se posaron sobre Alejandro. «¿Crees que puedes desafiarme?», dijo con voz fría, «protegiendo a esta niña que es un error de la naturaleza. Hoy aprenderás que nadie puede desafiarme». Alejandro dio un paso adelante, manteniendo Lucía detrás de él. «Lo que estamos haciendo no es desafiarte, Emiliano. Estamos defendiendo la justicia, la bondad y la verdad, y eso es algo que ni tú ni nadie puede destruir». Lucía, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso al frente. Aunque ciega, su voz resonó con firmeza. «No somos débiles. No tienes derecho a decidir mi vida ni la de nadie más. La valentía y el amor son más fuertes que tu odio». El pueblo observaba en silencio, algunos con asombro, otros con incredulidad. Nunca habían visto a alguien enfrentar a Emiliano con tanta seguridad. La tensión era casi insoportable, y todos contuvieron la respiración esperando la reacción del hombre. Emiliano avanzó con furia, intentando amedrentar a Alejandro y a Lucía. Pero cada palabra que pronunciaba, cada gesto de agresión, parecía solo fortalecer la resolución de Lucía. Alejandro, firme a su lado, protegía su espacio, sin dejarse intimidar. Entonces, algo inesperado ocurrió. Los aldeanos, testigos del coraje de Lucía y Alejandro, comenzaron a dar un paso al frente. Primero uno, luego dos, luego decenas. Susurraban entre ellos, preguntándose por qué alguien tan joven y vulnerable podía inspirar tal valentía. «Ella tiene razón», gritó uno. «No podemos seguir viviendo con miedo». «Basta de crueldad», exclamó otro. «Todos merecen ser tratados con respeto». La multitud creció, y Emiliano se dio cuenta de que su poder estaba desapareciendo. La presión del pueblo, unida a la fuerza de Alejandro y la valentía de Lucía, lo obligó a retroceder. Sus palabras amenazantes perdieron fuerza y, finalmente, su rostro se tornó blanco de frustración. Lucía, con voz clara y firme, continuó: «Todos merecemos amor, respeto y la oportunidad de vivir sin miedo. Nadie puede decidir por nosotros ni burlarse de nuestra fuerza. Mi vida no es una burla, es una prueba de que la bondad siempre triunfa». En ese momento, Alejandro puso una mano en el hombro de Lucía y dijo: «Hoy, no solo protegemos tu vida, sino que enseñamos al pueblo que la injusticia y el miedo no tienen cabida cuando la verdad y el coraje brillan más fuerte». La multitud comenzó a aplaudir, primero tímidamente y luego con entusiasmo, reconociendo la valentía de la niña que alguna vez había sido despreciada. Emiliano, humillado, retrocedió y desapareció entre la multitud, su autoridad destruida por primera vez en años. La mansión, que antes era un refugio seguro pero aislado, se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el pueblo. Alejandro y Lucía habían demostrado que incluso frente a la injusticia más cruel, la determinación, el amor y la resiliencia podían cambiar vidas y corazones. Esa tarde, mientras el sol rompía entre las nubes, Lucía caminó por el jardín de la mansión, con Alejandro a su lado. Podía sentir la brisa en su rostro, escuchar el canto de los pájaros, percibir la luz del mundo a través de sus otros sentidos. Por primera vez, no había miedo, solo esperanza y orgullo. «Papá, ¿crees que realmente ganamos?», preguntó Lucía, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Ganamos mucho más que eso», respondió Alejandro, abrazándola. «Mostramos que el amor y la bondad son más fuertes que el odio y la injusticia. Y demostramos que nadie tiene derecho a decidir el valor de otra persona». Lucía se apoyó en Alejandro, sintiendo el calor de su protección y el poder de su propia resiliencia. En ese momento comprendió que su ceguera no era una limitación, sino una oportunidad para descubrir la fuerza que llevaba dentro. El pueblo, inspirado por su coraje, comenzó a cambiar lentamente. Las risas crueles se transformaron en respeto, las miradas de desprecio en reconocimiento. Y aunque algunos aún dudaban, la historia de la niña que había sido entregada como burla y el hombre que le dio su nombre y un hogar se convirtió en una lección de vida para todos. La verdadera fuerza no reside en lo que vemos, sino en lo que somos capaces de sentir y proteger. Lucía miró el horizonte,
sintiendo el viento y la libertad. Alejandro a su lado le sonrió, orgulloso y emocionado. Hoy comienza una nueva vida, mi niña, dijo. Una vida llena de luz, amor y posibilidades. Y recuerda siempre, lo que parece oscuridad, a veces solo es el preludio de la luz más brillante. Y así, en la villa de San Vicente, la niña que todos habían despreciado encontró su hogar, su nombre y su dignidad. Su historia se convirtió en un recordatorio eterno de que la justicia, la valentía y la bondad pueden transformar incluso los corazones más endurecidos.